agradecer a la Universidad Mackenzie que hospeda este congreso, a diferencia de otras universidades que lo rechazan. Me acuerdo que cuando escuché por primera vez al profesor Michael Behe, él dijo: tengo que hablar en mi nombre, no puedo hablar como profesor de la universidad a la que pertenezco en Filadelfia. Contrariamente, yo vengo y hablo como profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Cuyo, en Mendoza, la tierra del sol y del buen vino. The land of the sun and the good wine. Esa es Mendoza. Y en tercer lugar, agradecer al Discovery Institute porque me apoyó económicamente durante mis estadías en 2016 y 2017, donde tuve la oportunidad de dialogar con varios de los fundadores y líderes de la teoría del diseño inteligente, como Steve Mayer, Michael Behe, Jonathan Wells, a Anne Geiger, entre otros. Bien, dicho esto, comienzo. En primer lugar, dos cosas. No hablaré de Dios, no hablaré del universo, no hablaré del alma. Hablaré de la teoría del diseño inteligente. Mi especialidad es la filosofía de la ciencia. Entonces, cuando uno va a hablar de una teoría, se pregunta, ¿es una teoría o es una pseudoteoría? Ese es mi trabajo. Y en segundo lugar, mi perspectiva es la filosofía de la ciencia actual, no la filosofía de la ciencia de Aristóteles, de Newton, de Descartes u otros. Es la filosofía de la ciencia actual. La primera cuestión nuestra es ¿qué es la pseudociencia? Lo primero que hay que saber es que el término ciencia abarca, contiene, no solo las ciencias de la naturaleza o ciencias naturales, también contiene a las ciencias sociales, sociología, por ejemplo, economía, y también a las ciencias formales, por ejemplo, lógica, matemáticas, teoría de conjuntos. ¿Y por qué comienzo con esto? Por dos motivos. Primero, no hay una definición de ciencia que abarque todas las ciencias. No hay. Y no es mi opinión, es la opinión absolutamente generalizada. Porque uno diría, la ciencia es conocimiento probado. No. Por ejemplo, en matemáticas, el axioma de elección es un axioma que algunos rechazan y otros aprueban. Igual que los métodos de demostración por el absurdo en matemáticas. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que el problema de definir la ciencia es muy difícil. La ciencia en general. No se puede definir la ciencia en general porque los temas son muchos y los métodos para hacer razonable las tesis son diferentes en matemáticas, en ciencias sociales, donde ustedes tienen la hermenéutica o la interpretación, y en ciencias naturales. No hay una definición general de ciencia. Sí la podemos caracterizar, pero caracterizar no es definir. Caracterizar es dar algunas notas importantes. Una definición de ciencia no hay. Y es importante para mí recalcar que no es mi opinión, es la opinión generalizada en la comunidad de la filosofía de la ciencia y de la filosofía en general. Número uno. Número dos,
como no tenemos una definición de ciencia, no tenemos una definición de pseudociencia. ¿Por qué? Porque la pseudociencia es lo que no es ciencia, pero se disfraza de ciencia. Cuidado, no es lo mismo no ciencia que pseudociencia. La religión o la literatura no son ciencias, pero no quieren pasar por ciencias. Pero la pseudociencia es lo que además de no ser ciencia, se disfraza de ciencia. Uno podría dar ejemplos muy simples. El tarot, la astrología, la lectura del destino en el fondo del café, en the ground of coffee, la borra del café. Son casos muy simples que hacen creer que mostrar qué es la pseudociencia es muy simple. No es simple. Fíjense que durante muchos años y aún ahora se discute si el psicoanálisis freudiano es ciencia o es pseudociencia. Todos los psicólogos analíticos freudianos dicen que es auténtica ciencia. Los psicólogos cognitivos, por ejemplo, dicen no, no es ciencia, es pseudociencia. Otro ejemplo, el axioma famoso de Darwin de survival of the fittest, la supervivencia del más apto. Los mismos darwinianos discuten si es una tautología, un truismo, o otros dicen no, es un enunciado informativo. En el ámbito de la medicina se discute también si hay enfermedades puramente mentales o toda enfermedad de conducta tiene una base en algún defecto nervioso o cerebral. Y esas discusiones continúan. También la discusión sobre si la teoría de los multiversos es ciencia o pseudociencia, o si la teoría de juegos en matemáticas es ciencia o pseudociencia. ¿Qué quiere decir con estos ejemplos? No solo que no hay una definición de ciencia, sino que porque no hay una definición de ciencia, no podemos dar una definición de no ciencia y tampoco de pseudociencia. Llegados a este punto, cualquiera que piense en contra del diseño inteligente estaría pensando, Juan, yo, ya puso un escudo para proteger el diseño inteligente. Dijo que no se puede detectar la pseudociencia, therefore, por lo tanto, ya el diseño inteligente está protegido. No, al revés. Aunque no hay una definición de pseudociencia, sí hay algunas características muy fuertes que tiene la ciencia natural. Dejamos de lado las ciencias formales, dejamos de lado las ciencias naturales y nos ocupamos solo de la ciencia natural. Y en vez de preguntarnos por la pseudociencia natural, nos preguntamos por esto. ¿Cuáles son las exigencias más duras, más fuertes, que incluso la mecánica cuántica no cumple, y menos el evolucionismo? ¿Cuáles son las características más exigentes de la ciencia natural? O, hablando mejor, ¿cuáles son las características más exigentes para una hipótesis o teoría de la ciencia natural? Y segundo, ¿las cumple la teoría del diseño inteligente? Ese es el corazón de mi modesta presentación. Bien. Ok, acá tienen ustedes
las características más exigentes para una hipótesis científica o una teoría científica. En esta charla, en esta palestra, vamos a suponer que los términos hipótesis y teoría son sinónimos. En realidad hay una diferencia importante, pero no para esta charla, no para esta talk. ¿Cómo debe ser una teoría científica o una hipótesis científica para ser científica? Tiene que ser refutable. ¿Qué quiere decir ser refutable? ¿Bajo qué condiciones diríamos me equivoqué? ¿Correcto? Tiene que tener confirmación, confirmación o corroboration en inglés. Debe ser fértil, ayudar a explicar otras cosas para las que no fue creada. Muy importante. Recuerden esto, cuando Newton crea el concepto de gravedad para explicar el equilibrio planetario y la caída de los cuerpos sobre la superficie terrestre, el concepto fue fértil porque luego sirvió para explicar las mareas. Ahí tenemos un caso de lo que es fertilidad. Y eso, en su momento, a Newton le dio el aplauso universal. Debe ser predictiva. ¿Qué quiere decir? Importante. Predecir no es decir lo que va a ocurrir. Cuidado. Predecir quiere decir hablar de aquellas cosas que no se saben, pero que después se descubren, que pueden ser el futuro o el pasado. Por ejemplo, cuando Mendeleev hizo la tabla de los elementos químicos, predijo que había varios elementos y los describió, pero que no se conocían. Esa fue una predicción exitosa, a pesar de que esos elementos ya existían. Y para que no piensen que somos reduccionistas, Schliemann, sobre la base de la comparación de los textos clásicos, predijo la existencia de Troya, de la ciudad, de Príamo, de Helena, de París, que en ese momento sí que se consideraba un mito histórico. Él la predijo y luego él mismo y su esposa descubrieron Troya. Es claro lo que es la predicción. ¿Una explicación tiene que ser completa para ser científica? No, no tiene que ser completa. Y cuando llegue el momento voy a explicar qué quiero decir con una explicación completa. ¿Correcto? Si hay algo que no se entiende, que yo no sé expresar, estoy a disposición de ustedes. Primera cuestión, ¿la TDI es refutable? Sí, totalmente. Bueno, ahí es muy claro. Por ejemplo, uno de los pilares importantísimos de la TDI es que las miles de bases nitrogenadas, de bases del ADN, no están unidas u organizadas por fuerzas físicas o químicas. Simplemente son independientes. Esta es una tesis muy importante, empíricamente confirmada por Michael Polanyi o Polanyi, y que Francis Crick, el gran bioquímico, iniciador de la biología molecular, sospechó. Las bases son independientes. Cuando tengo miles de bases, por ejemplo, para una proteína de 100 aminoácidos, la probabilidad de esa organización es 1 en 10 a la 65. Estoy hablando de un gen. Ahora, cuando las bases no tienen nada que ver entre sí por fuerzas físico-químicas, simplemente se dice que su unión es contingente. Es así, pero podría ser de cualquier manera. Cuando uno mira un copo de nieve, tiene una organización compleja, pero esa organización es el producto de las fuerzas moleculares que actúan. Lo mismo que cualquier molécula.
pero en el caso de las bases del ADN son independientes unas de otras. Por tanto, ¿cómo se organizaron? Uno diría por un evento azaroso, pero si vamos a hablar de las probabilidades ya de un gen, fíjense que las bacterias tienen cientos de genes, no uno. Estamos hablando de 1 en 10 a la 65. Son niveles estratosféricos. Por eso, uno de los problemas más graves que tienen los naturalistas es explicar el origen de la vida, porque necesitan una primera molécula informacional. Pero de las moléculas informacionales tienen, por ser informacionales, teoría de la información de Shannon, las bases son independientes. Y si son independientes, ¿cómo se ordenan? Porque no solo es un conjunto, supongamos, de 1000 bases, es un conjunto ordenado. Y el orden es un orden que no depende de las regularidades físicas y químicas. Por lo tanto, sí, la obra de Dembski fue mostrar que esto es un apoyo grande de la TDI, pero si se demostrara un día que las bases nitrogenadas, las bases del ADN, se unen en virtud de fuerzas físicas o químicas, la TDI estaría touché. ¿Se entiende? Entonces, cuando dicen, ¿es irrefutable? No, es refutable, es refutable. Encuentren que Polansky y Francis Crick estaban equivocados. Número 1. Atención, es muy común escuchar que la pseudociencia es pseudociencia porque no es refutable. Cuidado, hay muchas teorías, hipótesis y leyes científicas que no son refutables porque la refutabilidad depende del avance de la tecnología, no es una racionalidad inmediata. Imagínense, para los ejemplos ayudan, que alguno de ustedes hubiera dicho a mediados del siglo XIX, el átomo se puede dividir. Hubieran dicho, no, eso es pseudociencia porque no se puede hacer. No, pero ahora sí, en el siglo XX se pudo mostrar que el átomo se puede dividir. Ahí ven que la falsabilidad muchas veces depende de la tecnología. Cuidado, pero esto no va a ser un problema para el diseño inteligente. Fíjense, ahí está lo primero. Vamos ahora a la otra exigencia. Tiene que tener confirmación. ¿Qué es confirmar una hipótesis en ciencia? Cuidado, be careful. Piensen en el escorbuto. ¿Conocen el escorbuto? Scurvy en inglés, falta de vitamina C. Durante siglos, los barcos salían con el doble, los barcos que venían a América o iban de Europa a la India, los portugueses, tenían el doble de las tripulaciones porque la mitad moría en el camino de escorbuto. Ahora, ¿cómo se hizo para descubrir finalmente el problema? Había algunos que pensaban que la causa del escorbuto, que hoy sabemos que es la falta de vitamina C, era por la falta de ejercicios en los barcos. Entonces, ¿qué hacían los capitanes? Los hacían hacer muchos ejercicios, pero los que ya estaban enfermos morían y los otros se enfermaban igual. Algunos pensaban que era la madera de los barcos, pero claro, en los viajes cortos en el Mediterráneo no se producían cuestiones de escorbuto y la madera no era la causa. En fin, hasta que al final a un estudiante de medicina inglés se le ocurrió que, como una hipótesis, que podía ser la falta de alimentos frescos. Entonces hizo grupos humanos y a uno les dio alimentos frescos. Y ese es el único grupo que no se enfermó. Esto se llama, y ustedes lo saben también como yo, el método de ensayo y error. Pero lo que sucede es que con el origen de los vivientes no se puede hacer eso. No es posible hacer un ensayo y error. Más aún,
Todos los naturalistas dicen que es imposible crear vida. Hablan de cuestiones tecnológicas. Pero, sin embargo, podemos confirmar algo si cumplimos con dos requisitos importantísimos. Que una teoría sea predictiva y fértil. Si es fértil y es predictiva, entonces no hay objeciones para colocarla dentro del reino de la ciencia. Fíjense que hay muchas teorías que pasan por científicas, pero no son predictivas. La teoría evolucionista de Darwin, digo esto porque hay 7 teorías evolutivas, 8 hay, no es predictiva. Dicen, claro, como es el azar, el hombre podría no haber existido o ser diferente de cómo es. En fin, pero la TDI es predictiva y es fértil. ¿Qué quiere decir que es fértil? Fértil quiere decir esto, que puede explicar cosas para las cuales no fue creada. Esto es importante, la cuestión de las fechas. ¿Por qué? Porque cuando aparece la TDI, cuando surge la teoría, nosotros podemos decir, ok, ¿cuándo surge la mecánica clásica? Con la publicación de los Principia de Newton. ¿Cuándo surge la teoría copernicana? ¿Cuándo surge la mecánica cuántica? El momento, la fecha es importante. ¿Cuándo surgió la TDI? A pesar de que tenía muchos antecedentes. La TDI surge con la publicación de 2 libros. Uno de 1997, La caja negra de Darwin, de Michael Behe, y el otro, el de William Dembski, Intelligent Design. O sea, en otras palabras, en el año 97 y 98 aparece la TDI. Este es un dato importante. Pero fíjense cuál es el propósito del libro de Michael Behe. Explicar sistemas moleculares complejos que no pueden haberse producido a menos que se ensamblaran, se unieran todas las partes a la vez. Lo hace con la coagulación de la sangre, lo hace con el flagelo bacteriano. ¿Cuál es el propósito del libro de Dembski? El propósito del libro de Dembski es mostrar que la complejidad matemática de los conjuntos ordenados, de las bases del ADN, no pueden ser alcanzadas porque no existen los recursos probabilísticos en el universo. Pero acá viene lo importante. Disculpen que me siente así. Estamos trabajando. Lo importante es esto. Ninguno de los dos, ni Dembski ni Michael Behe, intentaron explicar los fenómenos de convergencia. ¿Qué son los fenómenos de convergencia? Son caracteres fenotípicos en vivientes que los mismos evolucionistas reconocen que no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, la cámara ocular de los mamíferos y la cámara ocular del pulpo, del calamar. ¿Cómo se pueden haber formado estructuras tan complejas en seres que no proceden del mismo origen? Ahora, la idea de un diseño inteligente que Michael Behe había creado y que Stephen Dembski había creado para explicar la complejidad genética y los sistemas de complejidad irreductible, al postular un diseño inteligente, ¿qué estaban postulando? Una fuente inteligente. ¿Y la fuente inteligente cómo trabaja? Trabaja usando los mismos recursos en diferentes objetos cuando eso es necesario. Eso se llama la teoría del reuso y la conocemos por experiencia. Cuando hacemos un avión, un lindo ejemplo, el motor ya existía, no había que crearlo. Pero, por ejemplo, el perfil de ala hubo que crearlo. La inteligencia procede así, nosotros procedemos así. Cuando tenemos que hacer algún objeto o algún proceso, por ahí nos viene bien alguna cosa que ya conocemos y ya está creada. Y a veces hay que crear algo nuevo. Bueno, eso lo mismo pasa.
si justamente porque hay un diseñador inteligente, vemos el mismo diseño en seres que no tienen nada que ver entre sí. Es lo que se llama la doctrina del reuso. Y ahora viene la parte predictiva. Yo he escrito un paper muy analítico y muy específico respecto de esto que después voy a entregarles a los interesados. Fíjense, por ejemplo, el junk DNA. En los años 90 se descubrió que el 90 y pico % del ADN no codificaba nada. Por lo tanto, los evolucionistas, comenzando por Richard Dawkins, dijeron, es basura, ese ADN no sirve de nada. ¿Qué diría alguien que afirma el diseño inteligente? Si hay un diseño inteligente, no puede haber basura. Sería un lastre, sería un peso muerto. ¿Y qué es lo que descubrió el siglo XXI? Que cada vez más, ahora han llegado hasta un 80%, que lo que se consideraba ADN basura tiene un sentido funcional. Es más, hay un paper que lo van a haber citado en mi paper, que se llama Junk DNA, el ADN basura nos hace humanos. Bueno, podría, pero no tengo tiempo. Por ejemplo, termino con esto. Los genes huérfanos. Los genes huérfanos son genes que están en diversos vivientes, que son idénticos, pero son vivientes que no tienen nada que ver entre sí. Ahí vemos de vuelta la doctrina del reuso. ¿Pero por qué es predictivo ahora? Porque los genes huérfanos se descubrieron, su presencia generalizada se descubrió mucho después, 15 años después, de la obra de Michael Behe y de William Dembski. En otras palabras, cuando yo creo una doctrina que implica un conjunto de cosas y esas cosas se descubren después, ahí tienen el valor predictivo. Dos cosas más, habría que citar 10. Por ejemplo, al exponer la doctrina del diseño inteligente en Argentina, muchas veces algunos me han preguntado con suspicacia y otros con inocencia, pero la gente del diseño inteligente hace experimentos en orden a probar su teoría. Una buena pregunta, porque si yo tengo una teoría, tengo que esforzarme. Dos cosas. En primer lugar, la doctrina del diseño inteligente se alimenta de los descubrimientos duros de la ciencia, no de las interpretaciones, de los hechos duros, los hechos experimentales. Pero sí, por ejemplo, Douglas Axe, en un paper publicado en el Journal of Molecular Biology, no en la revista del padre José, no, muestra la imposibilidad matemática de la formación de una cadena de aminoácidos. Ann Geiger, junto con Douglas Axe, mostró que dos enzimas muy similares de una bacteria, muy similares que los biólogos las consideraban primas. En el paper está descrito el experimento. Necesitaban 7 mutaciones para ser iguales. O sea, pero 7 mutaciones coordinadas en una población bacterial es igual a 1 en 10 a la 27. Digo para los que son matemáticos. Así que, y acá viene el punto más complejo, pero el más importante. Ustedes saben que en Estados Unidos el juez John Jones dijo que la TDI no era una doctrina científica, no era una teoría científica, y por lo tanto tenía que ser afuera de las escuelas, universidades. Entre los argumentos que dio el juez, dijo que era incompleta. ¿Por qué? ¿Por qué es incompleta? Yo les explico. La teoría del diseño inteligente dice, bueno, existe una inteligencia que ha diseñado y creado el mundo de la vida. Ahí, stop. Yo no soy de los que dicen, bueno, es Dios. No, no. Eso muestra la teoría. Lo otro está disponible en la discusión filosófica y teológica, pero no es el tema mío, hoy por lo menos.
stop, para ahí, hay una inteligencia, un designer intelligent. Pero el juez preguntó, bueno, pero ¿y esa inteligencia cómo funciona? ¿A quién le pertenece? Por lo tanto, o therefore, dijo, esta teoría es incompleta porque no explica todo. Simplemente pongo un ejemplo, lo que se dice en latín a pari, pero en el paper está muy explicado. ¿Recuerdan ustedes que en 1915 Einstein publicó la teoría general de la relatividad? Y esa teoría general de la relatividad hablaba de un comienzo del universo. Einstein, que era agnóstico, no lo quiso reconocer, pero Georges Lemaitre, un sacerdote belga jesuita, y Hubble y Penzias y otros, en el paper está muy claro, mostraron que sí, que la teoría implicaba que había habido una explosión inicial después de la cual se crearon los elementos químicos. Y ahora viene la pregunta, ¿pero y esa explosión inicial cómo ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? ¿Qué dice la física relativista? No sabemos. Ahí tienen otro caso de explicación incompleta, pero el juez John Jones nos diría la teoría de la relatividad no es teoría porque es incompleta. Todas las explicaciones científicas son incompletas, porque en general uno explica un fenómeno sobre la base de una ley o de un conjunto de leyes, pero a su vez alguien puede preguntar, ok, ¿y por qué esa ley? En termodinámica, el equilibrio. Yo digo, bueno, dos cuerpos, mi hijo, mi nieto, ya soy mayor, me puede preguntar por qué dos cuerpos en contacto de distinta temperatura al fin y al cabo alcanzan la misma temperatura. Yo diría, hijo, por la ley del equilibrio térmico, termodinámica. Pero a su vez, como todo niño, puede preguntarme, ¿y por qué los cuerpos cuando se unen igualan su temperatura? Y ahí debería irme más arriba. Y ahí debería irme más arriba. Toda explicación es incompleta. Cuando le preguntaron, y con esto termino, no quiero ser muy puntual, cuando le preguntaron a Newton de dónde salía la gravedad, cómo era posible que dos cuerpos que no están en contacto influyeran mutuamente. Y dijo, ¿sabe lo que dijo Newton? Dijo, yo pienso que ninguna persona con sentido común aceptaría la gravedad. Pero la teoría fue exitosa. Entonces la comunidad científica se olvidó de esa cuestión. Yo les agradezco mucho la atención que me han prestado. Lo mío son pequeños toques, pero que en el paper que yo escribí ad hoc, esto es, para este congreso, están suficientemente desarrolladas y académicamente fundadas, que es importante. En este momento yo estoy hablando, como debemos hablar siempre, desde el punto de vista académico, no desde el punto de vista ideológico ni desde el punto de vista religioso. Eso hay que hacerlo, pero no es mi propósito este día. ¿Es Dios el diseño inteligente? ¿Es el Dios el que nos habla la Biblia? Hay que dar un paso que yo reconozco, yo no pude dar todavía. No sé si me darán los años o la iluminación para dar un paso en ese sentido, pero nunca, nunca debemos perder de vista esto. Acá tienen lo que yo estaba diciendo. Ninguna teoría o hipótesis explicativa está completa. Siempre es posible ir más atrás. La teoría de la explosión inicial es científica, pero ninguno sabe por qué o cómo aconteció. El error del juez John Jones. Estas son los dos autores de experimentos. Cuando a ustedes le pregunten, ¿pero ustedes hacen experimentos para probar la teoría que afirman? No, yo, porque yo no soy biólogo aplicado o químico, bioquímico aplicado, pero hay gente que la hace. Esto es mi despedida y mi agradecimiento. La TDI debe apoyarse en sus propias razones y nunca en los errores de las teorías evolutivas. Hay 7 teorías evolutivas en este momento, 8.
darwinismo, neodarwinismo, neutralismo, simbiogénesis, síntesis extendida, Evo-Devo interna, Evo-Devo externa, self-organization. Y a medida que se muestran que están equivocados, hacen otra. Entonces, nosotros, la teoría del diseño inteligente debe apoyarse en sus razones y no en la crítica a las otras. La crítica a las otras es correcto, hay que hacerla, pero criticar al otro no quiere decir que yo soy bueno. 2. Esto es fundamental para los que exponen la doctrina del diseño inteligente. Y esto es de Aristóteles. Hay solo 3 fuerzas causales en el universo. La necesidad. Si yo abro los dedos, esto cae. El azar. Casi hoy me caigo acá, porque estaba esto justo cuando 2 líneas causales se intersectan. En cada una existe la necesidad, pero la intersección es donde se produce el hecho que llamamos azaroso. Y la inteligencia. La Catedral de Notre Dame no es hija ni del azar ni de la necesidad, sino de la inteligencia. Esa es la base ontológica del diseño inteligente. Y una buena estrategia para defender a TDI es mostrar que las 2 primeras fuentes no pueden producir entidades contingentes, complejas y ordenadas. Contingente quiere decir que es así, pero podría ser de otra manera. Una molécula de agua es así, pero no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias a todos y quedo a disposición de ustedes.